Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. En esta mañana, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor. Gracias por estar aquí presente. Gracias por compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, por los que oirán esta palabra, Padre Santo de la Gloria. Señor, yo te pido que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor, y que nosotros, Señor, la pongamos por obra, Señor. A pesar de muchas situaciones, circunstancias, Señor, sabemos, Señor, que tú siempre obras con nosotros por medio de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra mente, Señor, para que podamos entender tu palabra y recibirla, Señor, con paz y con gozo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen en esta mañana a Proverbios 10:22. Y muchos van a decir, no habían hablado mucho de la bendición de Jehová. Se habían quedado callados bastante tiempo, pero ahora dice, es el momento que van a empezar a hablar de eso. Pero no, vamos a hablar de la verdadera bendición que Jehová enriquece, y la que no añade tristeza con ella. Y cuando nos referimos a esta bendición, muchos hemos sido enseñados en lo que es las cuestiones monetarias, en lo que es el dinero, en lo que es las riquezas. Y eso es lo que lo asociamos muchas veces, y eso es lo que hemos oído varias veces, las riquezas terrenales, y no tomamos en cuenta las riquezas espirituales, porque la mayoría de los hombres, somos movidos por la ambición y las riquezas, y al final nos desviamos de la fe, y ahí es cuando vienen los problemas. Porque nos han enseñado que si usted siembra, que si usted da, que si usted pacta, que si usted hace muchas cosas, usted va a recibir riquezas. Eso es lo que nos han enseñado durante mucho tiempo. Y está un poco fuera de cuando nos enseñan esas cosas, pero no nos enseñan lo que es espiritualmente hablando. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. O sea, cuando yo me extravío de lo que Dios me quiere dar como mensaje, o cuando
yo creo que Dios me da las cosas porque yo las necesito, porque yo las tengo que tener, porque yo hice un pacto, porque yo sembré, porque yo di, o sea, por muchas cosas, yo asumo que Él me tiene que responder a mí. Pero no tomamos en cuenta con qué razón y con qué motivo nosotros lo estamos dando. Si lo estamos dando con un corazón agradecido o lo estamos dando con interés. Entonces, nos han dicho muchas veces que si nosotros damos un carro, el Señor nos va a regalar un carro nuevo. Que si sembramos una casa, el Señor nos va a dar una casa nueva. Y en estos días, ¿quién no quiere un carro nuevo? A ver, todos queremos un carro nuevo. ¿Quién no quiere una casa nueva? Todos queremos una casa nueva y lo hemos dicho aquí en la iglesia. Pero no nos han enseñado lo que significa la verdadera riqueza y la verdadera bendición. Y cuando yo voy y escudriño la palabra y trato de ver muchas veces la raíz de la palabra, de dónde proviene, qué es lo que significa realmente, me doy cuenta muchas veces que el significado lo pone el hombre y muchas veces lo interpreta el hombre a su mejor manera o a la forma el que a él le convenga. Pero cuando nosotros vamos y leemos la palabra y miramos qué es lo que significa para Dios y qué es lo que significa para mí, entonces el concepto cambia. Por ejemplo, la palabra bendición viene de la raíz del hebreo que es barak. ¿Qué significa barak? Barak en hebreo significa arrodillarse. Por implicación, bendecir a Dios. Esa es la raíz original de lo que significa bendición. Significa un acto de adoración a Dios o viceversa, al hombre como beneficio. Entonces, ¿ven la diferencia? O sea, para unos es un beneficio, pero para otros es un acto de adoración a Dios, porque esa es la raíz que viene desde el hebreo, lo que significa barak. Entonces yo me pongo a pensar, ¿ya? ¿Qué realmente estoy buscando en la palabra cuando la estoy leyendo, cuando la estoy meditando o cuando la estoy estudiando? Y en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo busco el beneficio de Dios, trato de buscar la paz con Él. Trato de estar en paz con Dios. Trato de poder escudriñar y entender que realmente la bendición de Jehová es la que nos enriquece, pero es un enriquecimiento espiritual, donde yo llevo a buscar esa armonía o esa, podría decir, esa comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que primero nosotros se nos viene a la cabeza cuando yo dije la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? ¿En qué pensaron ustedes? Obviamente en las cuestiones monetarias, porque todos necesitamos de alguna u otra forma la cuestión económica. Pero no nos ponemos a pensar que en este versículo hay algo más allá de lo que se está hablando sobre esta riqueza. En Salmos 8:10 nos exhorta que nosotros deberíamos estar con Dios todo el momento.
que deberíamos de buscarlo primero a Él antes que todas las riquezas, que deberíamos de estar en comunión con Él antes de todo lo que yo necesito material. David decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y esto me empieza a decir a mí, o yo pienso meditar en esta parte, que muchas veces en las situaciones económicas, cuando nosotros estamos en situaciones bien difíciles, cometemos muchos errores. En lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar su bendición, en lugar de hallar una comunión con Él o buscarlo a Él, lo que hacemos es que empezamos nosotros con nuestras propias fuerzas a hacer muchas cosas y a veces cometemos errores, ¿ya? Porque vivimos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y muchas veces nosotros hemos pasado situaciones económicas muy difíciles en nuestra vida y eso nos ayuda muchas veces a madurar y a saber qué es lo que realmente nosotros queremos en la vida. Pero a veces las decisiones las tomamos en la carne y no en el Espíritu. En Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, esa parte me da a mí entender de que si yo me ocupo muchas veces de las situaciones en que yo vivo terrenalmente, esto me va a traer ¿qué? Tristeza. Esto me va a traer dolor. Esto me va a traer angustia. Esto me va a traer la toma de malas decisiones. Y entonces, cuando yo empiezo a tomar esas malas decisiones, o cuando yo empiezo a no tener paz, no es añadidura de la que viene con el Señor, porque ese no enriquece mi espíritu, no enriquece mi ser, no enriquece mi alma. No sé si me están comprendiendo. Amén. Lo que esto pasa muchas veces, que cuando actuamos en la carne nos trae tristeza y nos trae dolor, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Pero como muchas veces vivimos en la carne y no en el Espíritu, tomamos malas decisiones y esto nos añade tristeza, cuando nosotros deberíamos de estar enriquecidos en el Espíritu de Dios, para que éste nos pueda guiar a toda verdad, que éste nos pueda librar de la mano del cazador y podamos tomar las correctas decisiones con juicio y con justicia. Pero somos dados a tomar decisiones por la carne y no por el Espíritu. Entonces esto es lo que nos empobrece muchas veces. Y esta es la manera en que no podemos ser ricos, espiritualmente hablando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente enriquece? ¿Qué es lo que realmente me trae beneficio espiritualmente hablando? ¿O qué es lo que realmente yo necesito en mi vida para que haya paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre y todos esos frutos del Espíritu? Bueno,
Muchas veces tratamos de hacer cosas en la tierra, como lo dice Mateo 16:21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y aquí quiero parar con esto, porque dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Cuando yo trato de hacer las cosas en la carne, cuando yo trato de tomar decisiones en la carne, estas decisiones, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estas decisiones o estos tesoros que estoy haciendo es para agradar a las personas, para quedar bien con muchos, para tratar de hacer lo que muchos quieren que tú hagas y no lo que el Espíritu te guía. Entonces trata de agradar a muchas personas para que tú quedes bien con ellas. Cuando estas personas son parte de la polía, ¿qué es la polía? ¿Saben qué es la polía? La polía carcome la madera, la va deshaciendo, la va quebrando, la va haciendo débil. Y estas son las personas muchas veces que vienen y nos dan malos consejos y nos apartan de la voluntad de Dios. Y estas son las personas que empiezan a quitarte la bendición y te empiezan a apartarte del Señor. ¿Ya? Donde el orín corrompe. O sea, ustedes saben que el orín tiene un mal olor. Es todo lo que al cuerpo desecha, lo que no sirve. Y esto es algo que muchas veces lo estoy tratando de comparar a lo que la Escritura nos quiere enseñar, a que nosotros debemos de tener los ojos abiertos para ver cuáles son las verdaderas riquezas de nuestro Señor. Y donde los ladrones minan y hurtan. Y estas personas son las que te aconsejan mal, las que te dan un mal consejo, las que te desvían del propósito de Dios, las que te quitan las bendiciones. Porque déjame decirte, hay muchas personas que te envidian. Hay muchas personas que no quieren que tú vayas a la iglesia. Hay muchas personas que no quieren que tú tengas una comunión con Dios. Hay muchas personas que te desvían del propósito del plan del Señor. Incluso estos ladrones que hurtan, que minan y hurtan, yo muchas veces lo he querido comparar a nuestro carácter, hasta a nuestra forma de ser. Muchas veces a lo que somos y seguimos siendo. Todas estas nos quitan esas bendiciones. ¿Ya? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, si yo empiezo a establecer mi vida espiritual con el Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Estas cosas no podrán arrebatarnos, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué dice? Vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres en esta vida? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú tratas de añadir a tu vida? Y esta es una gran enseñanza cuando el Señor nos habla sobre el rico insensato. ¿Han oído ustedes la palabra del rico insensato? Si quieren me acompañan en Lucas 12, donde el Señor, cuando empieza su ministerio, empieza a hablarle a muchos en parábolas. Y una de esas parábolas es el rico insensato. Y lo vamos a leer para que ustedes entiendan lo que el Señor les quiere hablar esta mañana, y para que ustedes puedan comprender que muchas de las enseñanzas que hemos recibido a veces
no solo se trata de las riquezas terrenales, sino también de las riquezas espirituales. En el versículo 13 dice: le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo has provisto. ¿De quién será? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Y esto no quiere decir que digamos: Señor, entonces tengo que ser pobre, tengo que vivir en pobreza. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que hace tesoros para sí mismo y no es en rico con Dios, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo solo veo las cosas en las riquezas, ya, y no en las cosas de Dios, me hace pobre espiritualmente. Y yo puedo tener en abundancia. Puedo ser un hombre adinerado, puedo ser un hombre con muchas riquezas, pero esto no me va a servir de nada. Esto no me sirve de nada si mi espíritu está muerto con Dios. Pero sí puedo lograr muchos bienes y tener muchos bienes y caminar junto con Dios, como lo hizo Abraham, Jacob e Isaac. Eran ricos en muchas cosas, en ganado, en ovejas y en hombres, si ustedes bien recuerdan. Y esto me hace pensar muchas veces que nosotros a veces nos preocupamos más de las cosas terrenales que de las cosas espirituales, que son lo que realmente tenemos que enriquecernos. En Lucas 29:31 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué quiere decir con esto? El afán de las riquezas nos quita la paz. Y muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, cuando Dios ya tiene cuidado de nosotros. Entonces, esto me da a entender que esto viene en un segundo plano. Esto me da a entender que esto no es lo importante para Dios. Esto me da a entender que el Señor tiene cuidado de mí, de todos los bienes que yo tengo, de todas las cosas que yo tengo, o de todas las cosas que me hacen falta. Y nosotros muchas veces nos preocupamos. Y como dije anteriormente, o sea que tengo que ser pobre, no. Tienes que trabajar fuertemente y ser sensato, uno, con tus finanzas,
con tus bienes y con todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. La Biblia dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Y cómo yo puedo llegar a ser un hombre diligente? Bueno, Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Entonces, yo no busco la sabiduría en los tesoros, yo no busco los bienes en lo terrenal, yo busco en abundancia, porque Él dice que nos los va a dar en nuestro tiempo. ¿Ya? Nos va a dar la sabiduría y la ciencia, pero tenemos que buscar la riqueza en Jehová. Tenemos que buscar ese tesoro en Jehová. ¿Y cuáles son esos tesoros? Son los tesoros espirituales. ¿Qué es lo que nos lleva a esos tesoros? Es su palabra. Es escudriñar las escrituras, porque ahí vas a encontrar sabiduría. Lo habíamos hablado anteriormente. Ahí vas a encontrar ciencia, ahí vas a encontrar conocimiento. Y entonces esto te va a dar las habilidades para que puedas hacer riquezas terrenales conforme a la palabra del Señor. Y eso es muchas veces que nosotros olvidamos esa parte. Hay mucha gente que es muy inteligente y que tiene mucho dinero. Hay mucha gente que sabe hacer negocios y tiene mucho dinero. Y hay mucha gente que ha llegado a tener riquezas también de mala manera. Pero la mayor riqueza que nosotros debemos anhelar es buscar a Dios en todo momento. Porque eso es el verdadero tesoro. Porque ¿en dónde está el tesoro de muchos hombres? En Lucas 12:34 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si nuestro corazón está con Dios, la ciencia y la sabiduría reinará en nosotros para salvación. Pero si nuestro tesoro está en las riquezas, va a ser como este hombre que había guardado muchas riquezas, que había amontonado muchas cosas, pero no sabía que un día él tenía que partir de este mundo y tenía que dejar todo esto. ¿Ya? Porque dice en el 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿a quién le va a dejar todo esto? ¿A quién se lo va a heredar? ¿Quién lo va a administrar? ¿De quién va a ser todo lo que ha poseído? Entonces nos enfocamos más en hacer riquezas en este mundo que buscar las riquezas de Dios. Y esto es lo que nos desvía muchos a nosotros. Y a veces somos tan pobres también que no queremos dar. A veces somos tan escasos que no aprendemos a dar. Y no aprendemos a dar de corazón, sino damos con interés. Y eso no le agrada al Señor. Pero cuando tú das con amor, tú das con corazón de lo mucho que te ha dado Dios, porque ha enriquecido tu espíritu. No lo que posees, no lo que tienes, sino tu espíritu. Entonces, como ha enriquecido mi espíritu, yo sé
que es más bien dar que recibir, que es mejor ayudar que quitar, que es mejor bendecir que maldecir. Y en este mundo hemos puesto nuestros ojos en la riqueza y nos cuesta dar, incluso hacia la iglesia. Y aquí sí les voy a tocar este punto, porque habría algo que debía de tocar para saber. Sí, porque tenemos que vestirnos, tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos que vivir. Entonces, Dios nos ha bendecido a nosotros porque le hemos buscado en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros de esa bendición que hemos recibido tenemos que aprender a dar. Y nos hemos olvidado del pobre, del huérfano, de la viuda y de la iglesia. En el tiempo de la pandemia, déjenme decirme que muchas iglesias literalmente se fueron a la quiebra, así como lo oyen. Lo digo, se fueron a la quiebra porque muchos dejaron de diezmar y ofrendar. Y muchos pastores tuvieron que aprender a vivir de fe literalmente. Aprendieron a vivir de fe literalmente. Las iglesias estaban cerradas, obviamente nadie iba, ni los que siquiera salían a cobrar o mandaban a cobrarles porque no podían salir, había un horario, ¿verdad? Entonces, si no les alcanzaba el horario, pues dejaban de ir a traer el diezmo a las ofrendas, como muchas iglesias lo hacen. Es vergonzoso decirlo, pero pasa. Cuando el deber de nosotros es dar y dar con amor. Porque si yo sé que he crecido espiritualmente, si yo sé que el Señor me ha bendecido, tengo que aprender a dar por agradecimiento, por amor. Y no solo les digo aquí en la iglesia, a quien quiera que ustedes pueden ayudar, ayúdenlo. Porque eso es la mayor bendición que ustedes van a recibir, en poder dar. Porque esas riquezas espirituales, esa riqueza es lo que me dice a mí que yo me desprendo de las cosas materiales que yo tengo y lo que poseo. Que mi interés no está en las cosas materiales, sino está en las cosas celestiales, en el reino de Dios. Por eso es lo que dice en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y muchas veces nosotros nos es difícil de desprendernos de las cosas materiales. Nos cuesta. Pero tenemos que entender que las cosas que tenemos es porque a Dios le ha complacido dárnoslas, porque de Él ha venido su bendición. No porque seamos muy inteligentes, no porque seamos muy sabios, no porque seamos muy buenos en los negocios, sino porque a Él le ha complacido bendecirnos. Y esa es la parte que el Señor quiere que entiendan, porque cuando el Señor bendice, no añade tristeza a esa bendición. Y esa verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual y no terrenal, es la que todos esperamos con gozo. Es la que todos recibimos con gozo. Y la verdadera riqueza en sí es la vida eterna, que todos deberíamos de anhelar con gozo.
que todos deberíamos de esperar, no las riquezas de este mundo, sino la riqueza espiritual, que es la vida eterna. Y esa es la mayor riqueza que todos debemos de desear. Como dice en Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí el Señor le estaba diciendo que de lo poco que Él nos había dado en esta tierra terrenal, de las cosas que Él nos había dado, de la riqueza, de los talentos, de lo que usted quiera llamarle, Él había sido un siervo fiel. Él había sido una persona que había puesto sus ojos en la eternidad, que había puesto toda su riqueza en la eternidad. Porque entrar al gozo de tu Señor, ¿qué significa esto? Bueno, en Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, ¿en dónde está el gozo del Señor? Dice que el gozo del Señor está ¿en dónde? En su presencia. Ahí está el gozo del Señor, en su presencia, a la diestra de deleites para siempre. ¿Y quién es el que está a la diestra del Señor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo entiendo que, hermanos, que al no poner nuestra vista en las cosas que no se ven, sino en las cosas en las que no se ven, al poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces yo no puedo poner mi vista en lo momento que yo tengo, en lo que yo poseo, sino que yo tengo que poner mi vista en las cosas eternas, donde el ladrón no hurta, donde que la polilla no carcome, ya, sino en los tesoros celestiales, ya, porque estas son eternas. Porque nuestro vivir no es en esta tierra, sino nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿En dónde tengo que buscar la riqueza? ¿En dónde tengo que poner mis ojos? ¿En dónde tengo que poner yo todo aquello que me va a dar a mí paz, gozo, bondad, benignidad, lo que enriquece y no añade tristeza con ella? Es en las cosas eternas. Y esto no quiere decir, como les decía anteriormente, tengo que ser pobre. No, simple y sencillamente tengo que trabajar, tengo que ser diligente, tengo que ser un buen administrador, tengo que pedirle al Señor la dirección por medio de su palabra, buscándolo a Él a través de su palabra,
y Él nos va a guiar a toda verdad. Nosotros estamos viendo con mi esposa una serie de Netflix, El Último Reino. Era sobre cómo el cristianismo había entrado a Inglaterra y había gobernado y había tratado de destruir a muchos paganos en esa época. Y me llamó mucho la atención en esa serie, porque el rey tomaba decisiones conforme al sacerdote o al padre al que estaba en ese momento. Y él le decía al rey que tenía que orar para que el Señor le diera la dirección. Y el rey se apartaba y oraba, y luego venía y leía y tomaba la mejor dirección. Yo creo que ahí es donde viene la palabra: busque al Señor y Él que le hable, y Él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Ya, me imagino que de ahí viene, porque a veces eso era lo que pasaba. Y habían consejeros, pero a veces también había mucha maldad y muchas cosas. Pero ellos luchaban por un reino terrenal. Hoy en día nosotros debemos luchar por un reino, pero un reino espiritual. Nosotros debemos de buscar esas riquezas espirituales. Nosotros debemos de buscar, anhelar estar en la presencia del Señor. Y los afanes de esta vida, los problemas y muchas cosas nos apartan del Señor. Y lo más triste es que nosotros le echamos la culpa a Dios cuando todas estas cosas suceden. Y muchos maldicen a Dios por esto, cuando debemos de saber que los culpables somos nosotros, porque lo que estamos buscando son las cosas terrenales y no las cosas espirituales. Y entonces yo logro entender que la verdadera bendición de Jehová es la que enriquece espiritualmente. Porque cuando yo me postro delante de Él y le pido perdón por las cosas que he hecho, y le pido perdón de corazón, y trato de cambiar mi vida, porque sabemos que no somos perfectos, pero si trato de buscar ese reino, esas riquezas, no me va a añadir tristeza, sino al contrario, va a haber un gozo. Amén. Oramos, mi hermano. Oremos para que esta palabra sea grabado en cada uno de nuestros corazones. Y inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Padre: Padre, te pedimos que podamos entender cuál es la bendición verdadera, que nos lleve a reconocerte y que nos lleve a tu presencia, para adorarte, para bendecir tu santo nombre, Señor, para que pueda encontrar la paz contigo y para que tú perdones todos mis pecados, Señor, y sea transformado, para que yo sea de bendición para muchos, Señor, que yo sea luz que alumbra el camino, que en mi corazón no estén las riquezas de este mundo, sino que mi mirada esté puesta en todo momento en ti, Señor. Que no estemos afanados por nuestra vida o por lo que hay que comer, ni por el cuerpo o qué vestiremos. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Porque aún los cuervos
Aún a los cuervos tú les das de comer. ¿Acaso no valemos nosotros mucho más que las aves? Entonces, ¿por qué hemos de preocuparnos por lo que debemos de comer, o por lo que debemos de beber, o por lo que debemos de vestir? Si tú nos has dicho que no estemos en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenemos necesidad de estas cosas, tú nos las das, Señor. Y como tú lo has dicho, Señor, que busquemos el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Que no busquemos las cosas materiales, sino busquemos las cosas espirituales, que enriquecen a nuestra alma, que enriquecen a nuestra vida, que enriquecen nuestra alma. Porque tu palabra dice, Señor, que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esa es la mayor riqueza que podamos encontrar con gozo y con paz. Y esta mañana, Señor, yo te pido que tú, Señor, seas mi Rey, seas mi Señor y mi Salvador, Señor. Que esa riqueza entre a mi vida, Señor, y que esas riquezas sean las que yo busque en todo momento. Aun si estoy apartado de ti, Señor, aun si estoy apartado de tu voluntad, Señor, yo quiero venir y buscar esta riqueza, Señor, este tesoro que tú tienes guardado para mí, Señor, para mi vida y mi vida eterna. Gracias, Señor, te doy por todas esas riquezas espirituales que tú me has dado, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que me has dado también materialmente, Señor. Porque he sabido, Señor, que nunca ha faltado el pan en nuestra casa, que nunca ha faltado el vestir en nuestra casa, y que nunca ha faltado el techo en nosotros, Señor. Y te pido por aquellos, Señor, que tampoco lo tienen, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no han encontrado aún la paz contigo, Señor, que no han encontrado esa riqueza, Señor, que tú les hables a su corazón y los redargullas de todo pecado, Señor, y que pueda ellos tener la convicción que en ti es la única riqueza. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia